La puesta de sol. Sentado en la barra de un bar, con una cerveza fría en la mano, a unos jóvenes no pude eludir escuchar. Soy como soy, no lo puedo evitar. Mi destino está ya marcado, nada puedo cambiar. Mi taburete hice girar. Si me lo permitís, una historia real os puedo contar de un joven que como tú así pensaba. Quizás después puedas valorar si en un error estás. Con certeza sé de su veracidad, pues de su boca la escuché relatar. Hubo un tiempo que a la vida acusaba de todo lo malo que a él le pasaba. Era tenaz, persistente y buena gente, emprendedor, luchador, un buen trabajador, cabezota, exigente, recto y cumplidor. Así había nacido, así se había construido. Ya no lo podía cambiar, aunque la vida quisiera hacerlo recular. ¿Qué había hecho de malo para que la vida lo castigase así?, pensaba. Su infancia no había sido nada fácil. Lo que tenía era fruto de su esfuerzo, sin regalos, sorteando zancadillas y adversidades, tantas que podría escribir un libro. Un acontecimiento cercano había colmado su vaso, y un pensamiento recurrente apareció en él: la injusticia de la vida y el propósito de ésta. No paraba de escuchar. Tienes que aceptar las cosas tal y como te vienen. De ellas has de aprender. No existen las casualidades, sino las causalidades. Así que todo lo que te ocurre tiene su porqué. Hemos venido a este mundo a aprender. En esta vida es lo que te ha tocado. Estaba muy cansado de todos aquellos consejos y de lidiar día tras día siempre con lo mismo. Con solo mirar a la gente ya sabía lo que iban a decirle. Miraba a su alrededor y todo era monótono, insulso, lo mismo de siempre. Se sentía magullado de tantas caídas, como si vistiese un pantalón roto y desgastado, con tanto polvo y barro, que ya ni de su color podía acordarse. En su tenacidad estaba dispuesto a volverse a levantar, a luchar. Todos sabían de su capacidad. Sin embargo, un día de primavera en el mes de mayo, hizo una mochila y salió rumbo a ninguna parte, se decía él. Su destino era lo de menos. Lo importante es que ya nada material le ataba. Vendió todas sus posesiones y al alejarse de todo, la vida no podría machacarlo de nuevo. Dejó una carta manuscrita y se dirigió hacia el sol, buscando un nuevo amanecer en su vida. Su primer destino, la India. Estaba seguro que allí aprendería a vivir con lo mínimo, a curtirse de esta nueva andadura, y quién sabe si a dar respuesta a su gran pregunta: ¿qué es la vida? ¿Qué espera de mí? Le costó adaptarse al principio, a su comida tan especiada, al olor en la calle, a la mugre de sus ropas, a dormir en el suelo, a comer con las manos, a la falta de agua corriente y a no ducharse todos los días. Observó que era una gente a la que no le parecía importarle vivir entre la basura, sin pensamientos de futuro. Su vida se basaba en sobrevivir, con una religión que para él los mataba de hambre, pero con una generosidad innata. Te ofrecían lo poco que tenían. Lo curioso es que se sentía tremendamente cómodo entre ellos. No esperaban nada de la vida, y su sensación fue que la vida tampoco esperaba nada de ellos. Desde el río Yamuna vio la mejor puesta de sol que jamás había contemplado. Prosiguió su viaje y en Bangladesh le llamó la atención la cantidad de culturas distintas de las que se habían nutrido y que aún perduraban, cómo vivían entre ellas, el respeto hacia el culto de cada individuo. Le resultó gente muy abierta, humilde, sin recursos, pero igualmente generosos, ya que compartían lo poco que tenían. Los veía ingenuos para con la vida, conformistas, podían sacar mayor beneficio de la cultura de su país. A pesar de vivir algo mejor que en la India, le costaba trabajo entender cómo se podían casar entre ellos. No eran para nada gente atractiva físicamente, y seguían siendo sucios comparados con el europeo. Sin embargo, se sintió tremendamente cómodo entre ellos. Tampoco notó que esperasen algo de la vida, más que ver otro amanecer, y pensó que la vida tampoco podía esperar gran cosa de esa gente. Desde el bosque de Manglés al suroeste del país, vio la mejor puesta de sol que jamás había contemplado,
oyendo además el rugir del tigre de Bengala. Su siguiente parada fue Birmania. Quedó enseguida prendado por sus paisajes y sus gentes. Eran distintas. No existía esa pobreza y suciedad. Los mercados eran impresionantes, donde cada color tenía su aroma y cada aroma su sabor. Bulliciosos, algo caóticos, pero llenos de una vida que te invitaba a quedarte, donde tus 5 sentidos cobraban fuerza. Vivían de una forma sencilla, tranquila, y dedicaban mucho tiempo a sus rezos. Quizás algo más recelosos, pero igualmente generosos. Se sintió tremendamente cómodo entre ellos. Observó que aquí sí parecía que pedían algo a la vida a través de sus ofrendas, y se sorprendió al descubrir que, sobre todo, lo que más pedían era no salirse del buen camino, de no ser tentados y poder vivir bajo sus creencias, ya que así obtendrían la abundancia esperada, si no en esta vida, sí en la del más allá. Pobres ilusos. ¿Y la vida? ¿Qué esperaba de ellos? Solo se le ocurrió pensar que viviesen sus vidas con honestidad, según sus creencias, que todo estaba bajo la misma línea. Desde los templos de Bagan vio la mejor puesta de sol que jamás había contemplado. Tailandia le cautivó. Allí pasó más tiempo. El budismo le empezó a atrapar, la sencillez de sus gentes, su forma de vivir, su filosofía de vida, acogedora, generosa, muy trabajadora, pobre pero limpia, y eso le hacía sentir mejor. Le transmitieron algo que no sabía interpretar. Se sintió tremendamente cómodo entre ellos. Tan solo buscaban de la vida poderla contemplar desde la propia vida, desde una calma y plenitud que llenase su alma. Practicando el budismo, se dio cuenta de que la vida no esperaba nada de ellos, solamente que supieran contemplar la vida, algo que aún no entendía. Desde el Parque Nacional de Mokopetra, al sur del país y a la orilla del mar, vio la mejor puesta de sol que jamás había contemplado. En Bali, alejado del bullicio del turismo y conviviendo con sus gentes, se quedó atrapado. La calidez de sus miradas, la sencillez en su día a día, su férrea religión y devoción, su mimo y cuidado a la hora de hacer las cosas, su mirada en cada detalle, su sonrisa permanente, la calma en su día a día, la generosidad nacida del corazón. Sin embargo, en su ignorancia, al principio los tachó de vagos, de tener poca sangre en las venas, y cuando vio la esvástica decorando sus casas, miles de pensamientos negativos le invadieron. Aquel gran error de interpretación fue el comienzo de su darse cuenta de cómo los pensamientos matizan las percepciones, que debe de haber algo más puro detrás de esa percepción del pensamiento. Se sintió tremendamente cómodo entre ellos. Desde el templo de Tanallot vio la mejor puesta de sol que jamás había contemplado. En ese ocaso la venda de su mirar cayó. Durante su viaje siempre se había sentido cómodo entre la gente, a pesar de que le agradase o no su forma de hacer, su forma de vivir o la suciedad que allí encontrase, la religión o sus costumbres. La razón es que nunca había sido juzgado por ninguno de ellos. Lo habían aceptado tal y como era, con su color de piel, sus costumbres e ideas absurdas, su mirada a veces de aprobación, a veces de repulsa. Había sido la falta de juicio sobre él lo que hizo que se sintiese así de cómodo con ellos. Por un instante pasaron por su mente todas las personas que había conocido a lo largo de este viaje, y a cada uno le ponía una etiqueta. Notaba cómo esbozaba mayor o menor sonrisa según quien fuese, y cómo le invadían emociones distintas. Fue consciente de su juicio para con ellas, por pequeño que fuese, y cómo según había sido ese estado anímico, los veía también de una forma u otra. Hizo una prueba. Volvió a imaginárselos, pero esta vez solo contemplaría sus ojos, su mirada. En ese momento su sensación cambió por completo. Algo surgió en su interior. No sabía ponerle palabras, así que decidió no dárselas. Sencillamente se quedó con la sensación. Aquella puesta de sol en realidad no era ni más bonita ni menos que las anteriores que había visto. Era su juicio sobre ella las que marcaban ese ranking. Se dio cuenta de que sin ese juicio suyo podía ver aquella puesta como lo que era, un anochecer, y al contemplarlo sencillamente así, regresó a él esa sensación indescriptible.
Desde ese instante no volvió a preguntarse qué es la vida, qué espera de ti. Aprendió a no marcar juicios sobre las cosas que acontecían, pues era el juicio que marcaba su interpretación y lo que en realidad él esperaba, no la vida. Sin embargo, sabía que al mirar lo acontecido, siempre pondría una parte de él en ello. Por eso, observar esa parte que él ponía, estaba seguro de que le acercaría a ver la esencia de lo que realmente es, sin su juicio inevitable. Cuando lo conocí en una isla remota de Indonesia, no me dio la sensación de que fuese una persona tenaz, cabezota, recta y exigente. Hablaba desde el pasado de la persona que fue y que ya no era. Si ese era su destino o no, o lo que la vida esperaba de él, nunca le vi dar importancia a eso. Tan solo se dedicaba a vivir la vida en su día a día. Si dejó alguna vez de emitir un juicio sobre las cosas, ¿qué más da? Daros una respuesta sería pretender saber tan solo para poder emitir vosotros un juicio sobre si el final es de mi agrado o no, si es algo conseguible o no, si puede merecer la pena intentarlo, y así seguir mirando bajo tu prisma la vida para construir sobre ella la realidad que tú quieres o que deseas, y en vez de darte cuenta de las diotrías que tienes, y en realidad la vida es otra cosa. Sí te puedo decir que él aprendió a verse, a saber mirar esos pensamientos que matizan percepciones y a contemplar las puestas de sol. Gracias por vuestra compañía. Espero contar con vosotros en el siguiente cuento de Semilla de Crecimiento. Y ya sabes, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook o Instagram de Centro Vive. Un abrazo.